Álvaro Torrente, él es catedrático de musicología de la Universidad Complutense de Madrid y dirige el Instituto Complutense de Ciencias Musicales, y él nos va a hablar de un proyecto como los de Malena, quizás un poco más grande aún. Entonces pensamos que era importante conocer desde la persona que está a cargo, desde su nuevo director, el gran proyecto de la reedición del Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Adelante, Álvaro. Perdonad, pero estoy teniendo un problema técnico. Voy a salir y entrar otra vez. Lo Muy tenía bien, todo en muy orden, pero bien. se ha perdido. No pasa nada de eso. ¿Sí? Básicamente nos va a explicar Álvaro este gran proyecto que fue liderado por Emilio Casares hace, ¿cuánto? 30 años, ¿no? Que es tener nuestro diccionario, ¿no? Está el gran diccionario en inglés, el gran diccionario en alemán, el gran diccionario en italiano, faltaba el gran diccionario en español. No vamos a integrar por el momento el portugués, nos disculpamos nuevamente, me estoy adelantando un poco a los hechos mientras se prepara Álvaro. Pero bueno, tengo problemas para compartir mi pantalla, pero no sé si, como no es tan importante el contenido de la pantalla... Tienes que tener el PPT en la misma pantalla de Lo tengo en la misma pantalla, el problema está en que debo haberle dado... Si quieres, Álvaro, envíamelo por mail y yo puedo compartirlo por ti si me vas indicando cómo pasar las láminas. Eso, claro. Como se habrán dado cuenta, cuando uno abandona la reunión aparece un gran anuncio que uno abandonó la reunión. Da un poco de vergüenza, pero uno entiende que a veces uno tiene que abandonar la reunión, sobre todo si está en su casa asistiendo al Congreso, ¿no? O sea que, pero para que tengamos conciencia de eso. En general, aparentemente han andado bien claro, han andado bien las conexiones y todo aquello. Bueno, en realidad voy a empezar ya, le he enviado el mensaje a Javier, pero mi presentación no tiene grandes contenidos visuales, entonces voy a empezar a hablar y si hay suerte a lo mejor Javier puede corregir mi error. ¿Se me está oyendo bien? Perfectamente. Perfectamente, bien. Bueno, para mí es un honor enorme estar aquí por muchas razones. En primer lugar, por el homenaje a Malena Kuss, a la que me une, además de una entrañable amistad, algunos años de trabajo conjunto en IMS. De hecho, tengo que corregir a Juan Pablo porque no es que estuviera cerca de la cúpula de IMS, es que ella era la cúpula de IMS. Y si no llegó a ser presidenta es porque no pudo asistir a la elección en el año 2011 por razones de salud y los reglamentos de IMS prohíben elegir a un presidente que no asiste a esa reunión, pero el plan que teníamos, Dinko y yo y otros miembros, era proponerla a ella. Lo digo para que os deis cuenta de que su trascendencia es mayor de la que a lo mejor podíais imaginar. Me alegra mucho también. I'm very pleased to be here with Kate Van Orden, and I'm very grateful that she joined us today for this the inauguration of this conference. Y luego quiero dar las gracias a Juan Pablo y a Javier como coordinadores de ARLAC y del Congreso por haberme invitado. No es mi primer ARLAC, de hecho participé en los congresos de La Habana en 2014 y Santiago de Chile en 2016, y de hecho lo que voy a hablar hoy tiene bastante que ver con lo que hablé en Santiago de Chile, con alguna diferencia importante que es lo que justifica que yo hable de esto, pero Juan Pablo insistió mucho en que podía ser interesante el tema de mi presentación. Que se darán cuenta enseguida que no voy a presentar un trabajo de investigación en ningún sentido, sino más bien una fotografía de lo que significa el Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana y una reflexión sobre su futuro. Lo que no sé si muchos son conscientes es que ahora mismo se están cumpliendo 30 años del Congreso de la Sociedad Internacional de Musicología celebrado en Madrid en 1992, que fue para muchos, por lo menos de mi generación, un momento de muchísima importancia. Para mí fue el primer congreso internacional al que asistí y en el que conocía a los grandes nombres que poblaban mi biblioteca y que leía para mis estudios, y también donde conocía a muchísimos colegas
incluyendo la que en aquel momento se convertiría, en mi directora de tesis doctoral, Tess Knighton. Por lo tanto, fue un momento especialmente importante y quizás el congreso de ahora lo está siendo, lo va a ser para otros compañeros, aunque no es comparable un congreso presencial con un congreso virtual. Bueno, como todos ustedes saben, el Diccionario de la Música Española Hispanoamericana es un diccionario enciclopédico que abarca la práctica musical en España y los países americanos de habla hispana, que fue promovido y patrocinado por el INAEM, que es el gobierno de España, junto con la Sociedad General de Autores, y coordinado y editado por el Instituto Complutense de Ciencias Musicales. Javier, si puedes pasar. Y la publicación tuvo lugar entre 1999 y pasa la siguiente, y 2002. Aquí están los logos de los principales players de este diccionario. Estaba evidentemente inspirado en los modelos de éxito de New Grove y MGG, y el proyecto fue iniciado en 1987 por 3 musicólogos españoles, el profesor Emilio Casares, los profesores José López Calo e Ismael Fernández de la Cuesta, quienes crearon una red de 22 directores internacionales con responsabilidad en los contenidos de 19 países latinoamericanos. Pasa cuando puedas. Este es el ejemplo, el primer documento, la primera redacción de la propuesta que hicieron estos 3 investigadores para el Ministerio de Cultura en el año 87, y a partir de ahí, digamos, podemos decir que arrancó el proyecto. Como pueden ver, está relacionado con el 5º centenario del descubrimiento de América. Y si pasas, podemos ver los nombres de los directores. Bueno, ha quedado un poco descolocado, me van a perdonar. Después de un largo proceso de redacción que incluyó la contribución de más de 700 investigadores, la fase final de edición y publicación fue dirigida por Emilio Casares con la colaboración de 2 musicólogos latinoamericanos, Victoria Eli y Benjamín Yepes, como directores adjuntos, y un notable equipo editorial en el que se encontraban algunos colegas ilustres que hoy nos acompañan. Esto está en las páginas siguientes. Javier, si puedes ir pasando. El resultado fueron 10 volúmenes impresos que contienen más de 26.000 artículos, 11 millones de palabras en algo más de 10.500 páginas y unas 5.000 imágenes, muchas de las cuales no se habían publicado nunca con anterioridad. El número de artículos por país, eso está en la siguiente imagen, refleja sin duda una clara preferencia por España, pero en muchos casos el desequilibrio también refleja el estado de la investigación en algunos países, ya que no se estableció a priori ningún límite en el número de artículos por país. Pero más allá de eso, la redacción del diccionario también supuso el impulso para realizar nuevas investigaciones, ya que son muchos los artículos que no se basan en bibliografía preexistente, sino en investigaciones de base, lo que hace que, en muchos casos, el diccionario sea la publicación principal sobre ciertos temas. Siguiente. Los contenidos cubren numerosos aspectos de la historia y práctica musical en nuestros países. Las biografías representan, con diferencia, la parte más amplia del proyecto. Ya pueden ver ahí que son 14.220, de los cuales... perdón, me he perdido. Y en muchos casos se trata de la primera biografía y a veces la única de muchos personajes, y además incluyen catálogos de sus obras y escritos. Si bien los compositores suponen el grueso de las biografías, no quiero dejar fuera ni a los libretistas ni a los intérpretes y promotores. Como fiel reflejo de las mentalidades todavía vigentes y del sesgo que tenía entonces la investigación cultural, las mujeres representan un porcentaje muy bajo de las biografías y casi siempre corresponden a cantantes o actrices. Los artículos dedicados a instrumentos musicales son particularmente destacados, dedicando especial atención a los utilizados en la música tradicional latinoamericana. Eso lo vemos en el siguiente. Aquí, por ejemplo, está el principio del artículo sobre el güiro, que es un artículo, pero responde a un instrumento que se cultivó, que se utilizó y que se sigue utilizando en un gran número de países y que además tiene numerosos nombres, lo cual nos da una pista de algunos de los retos al que se enfrentaron. No obstante, encontramos algunas lagunas sorprendentes entre las voces sobre los instrumentos, ya que no hay artículos para la mayoría de los instrumentos orquestales modernos, con la excepción de aquellos que se han utilizado también en la música tradicional, como podría ser el caso del arpa. Un ejemplo significativo, y está en la siguiente imagen, es la voz violín, un instrumento cuyo uso está documentado en España desde finales del siglo XVI
como han demostrado las investigaciones de Luis Robledo y como ilustra el famoso cuadro de Velázquez, Los tres músicos, fechado en 1622. Y un instrumento que se incorporó de manera sistemática a las capillas religiosas del mundo ibérico a partir del siglo XVIII. A pesar de su enorme peso en la música culta de todos los países y en la popular de algunos, el artículo dedicado al violín se centra exclusivamente en algunos ejemplos del uso tradicional de instrumentos de esta familia, como pueden ver en el encabezamiento de este artículo. Pasa a la siguiente. También deben destacarse cerca de 800 artículos sobre instituciones musicales, incluyendo un exhaustivo estudio de teatros, archivos, orquestas o academias, o los 270 artículos dedicados a lugares geográficos, ya sean ciudades, regiones o países, que en muchos casos suponen la síntesis más actualizada sobre los mismos. Otra vez, de estos, un 60% corresponde a lugares españoles. Tampoco hay que olvidar los cerca de 1.500 artículos dedicados a los géneros, formas y términos musicales. Si bien este es el área que probablemente tiene más posibilidades de desarrollo, ya que, por ejemplo, no existen voces para géneros tan importantes como la sinfonía o la sonata, mientras que otros, como tonada, y esto está más adelante, ocurre lo mismo que el violín, que no se tiene en cuenta su cultivo en algunos países. El diccionario de la música española e hispanoamericana fue sin duda un punto de inflexión definitivo para la musicología en los países de habla hispana, no solo por la riqueza e importancia de sus contenidos, sino también porque la recopilación de un caudal tan amplio de información proporcionó la perspectiva más completa sobre el cultivo de la música en nuestra comunidad cultural y lingüística. En cierto modo, podríamos considerar el diccionario como una gigantesca photo finish del conocimiento musical acumulado hacia finales del siglo XX. Una foto que refleja los grandes aciertos de décadas de investigación, pero también las grandes carencias, no solo respecto a la cantidad de conocimiento positivo, sino también, y de manera especial, a las limitaciones de perspectiva que hoy podemos ver con claridad. Pero no podemos olvidar que este proyecto hizo algo mucho más importante. La colaboración de centenares de investigadores de un gran número de países, que en la mayoría de los casos apenas tenían contacto entre ellos, sirvió para crear, quizás por primera vez en nuestra historia, una comunidad de musicólogos hispanoamericana que sin duda ha condicionado positivamente la evolución de nuestra disciplina en las décadas siguientes. Es bastante probable que sin la creación de esta primera comunidad musicológica, muchos de nosotros no estaríamos aquí. A pesar del gigantesco esfuerzo que hizo falta por parte de una comunidad con una tradición musicológica relativamente limitada, pronto resultó evidente que para todos que el diccionario necesitaba una revisión. Y no solo porque la tirada de 2.500 ejemplares se hubiera agotado en poco tiempo. El lento proceso de preparación que se inició antes de que Internet fuera una realidad extendida en nuestros países implicó que muchos artículos se publicaran más de una década después de su redacción. Además, el simple hecho de disponer en una sola obra de una cantidad tan amplia de información permite ahora mismo y sobre ese mismo contenido establecer conexiones entre un gran número de contribuciones que podría cambiar nuestra perspectiva sobre aspectos concretos. Pero más importante que esto está el hecho de que en las últimas 2 décadas la musicología ha experimentado un desarrollo masivo en nuestros países y hay ahora varias generaciones de jóvenes musicólogos, egresados muchos de ellos de las mejores universidades internacionales y formados en paradigmas metodológicos que eran desconocidos para la mayoría de los autores del diccionario original, musicólogos que están cambiando, a veces de manera radical, la manera en que entendemos el hecho musical. Y gracias a ellos, gracias a muchos de vosotros, es bastante probable que en las últimas 2 décadas se haya producido más bibliografía musicológica sobre nuestros países que en todo el siglo anterior. Y eso sería una razón suficiente como para volver a abordar este proyecto. En el año 2010, el Instituto Complutense de Ciencias Musicales, todavía bajo la dirección de su fundador, Emilio Casares, junto con la Sociedad General de Autores y Editores, iniciaron un proyecto para transferir el diccionario a la red. El modelo elegido fue desarrollar una plataforma web propia basada en tecnología de web semántica, con la colaboración de un proveedor tecnológico externo. Después de más de 3 años de trabajo y de la inversión de una cantidad de dinero muy destacada, el proyecto tuvo que ser cancelado, en parte por errores de concepción, en parte por los cambios profundos que experimentó la SGAE a partir de 2012, que les llevó a salirse del proyecto. En el año 2014, el Consejo Rector del Instituto Complutense de Ciencias Musicales
tuvo la gentileza de nombrarme nuevo director del centro para sustituir a Emilio Casares tras su jubilación. Una de mis primeras responsabilidades fue buscar una nueva solución para transferir el diccionario de la música española e hispanoamericana a la red. Me gustaría plantearles aquí ahora cuáles son los retos que nos plantea un proyecto de esta envergadura y que podríamos dividir en 5 categorías que tienen ustedes ahora mismo en la pantalla. En realidad no se trata de retos independientes, sino que todos ellos se hayan interrelacionados, pero creo que puede resultar clarificador si los diseccionamos. Empecemos por los retos tecnológicos. Probablemente la primera decisión que habría que tomar para digitalizar el diccionario tiene que ver con la tecnología. El principal requerimiento consistiría en poder utilizar una plataforma que reúna 2 requisitos esenciales. El primero es que debería ofrecer herramientas actualizadas de publicación web, todos los estándares de usabilidad, presentación y búsqueda avanzada, además de la posibilidad de adaptarse a tecnologías futuras. Y 2, debería proporcionar un sistema de gestión de contenidos que permita soportar un proceso editorial completo, desde la primera redacción de los investigadores hasta la aprobación definitiva para su publicación, incluyendo un control de flujo de trabajo en varios niveles. En la práctica, las 2 opciones más claras serían las siguientes. 1, desarrollar una plataforma propia para publicar los contenidos, como hizo la Real Academia Española con el Diccionario de la Lengua Española o la Real Academia de la Historia con el Diccionario Bibliográfico Español. O 2, adoptar una plataforma ya existente, como por ejemplo la que ha desarrollado RILM, ya mencionada. La ventaja de adoptar una tecnología existente estaría en reducir el time to market, el tiempo necesario para que la plataforma estuviera disponible, pero a su vez tendría algunas implicaciones importantes, entre ellas la dificultad de implementar desarrollos tecnológicos propios al ser una tecnología ajena, o bien que la adopción de la tecnología nos obligara a adoptar también un modelo de explotación específico, como es el caso de RILM, que ofrece su plataforma junto a un modelo de explotación concreto. Por su parte, el desarrollo de una solución tecnológica propia exigiría mucho más tiempo de preparación, sin tener garantías de lograr el objetivo final, como ya ocurrió en el primer intento del IGMU, pero daría mucha más autonomía tanto tecnológica como comercial. Se podría decidir entre acceso en abierto, por suscripción o híbrido, y se multiplicarían las posibilidades de integración en la plataforma de otros contenidos que ya están disponibles en la red, como audios, vídeos, archivos y repositorios digitales, un modelo que ya utilizamos todos en la Wikipedia. Pasamos a los retos legales. Esto es un aspecto muy importante. El principal reto legal para este proyecto es que el diccionario pertenece a la SGAE, la Sociedad General de Autores y Editores. No pertenece al ICMU, ni a ninguna organización o sociedad musicológica, ni siquiera al Gobierno de España, sino a una organización privada con sus propios y legítimos intereses. Como ya he mencionado antes, la SGAE fue, junto al INAEM, uno de los 2 organismos promotores del proyecto y asumió la mayor parte de los costes en el proceso de redacción y producción del diccionario. En concreto, en el año 97, ambas partes, INAEM y SGAE, firmaron un convenio por el cual se reconocía el carácter de obra colectiva, asumiendo la SGAE el rol editorial y reconociendo la exclusividad del derecho de autor en toda su amplitud. En la imagen anterior está el pasaje concreto que otorga o reconoce los derechos de autor que corresponden en exclusiva a la SGAE. Y, según la Ley de Propiedad Intelectual Española, y esto es la slide siguiente, el diccionario entra en la categoría de obra colectiva, cuyas características se definen en ese artículo que pueden ustedes leer, y lo más importante de ella es que los derechos de una obra colectiva corresponden a la persona, en este caso persona jurídica, que la edite y divulgue bajo su nombre. En conclusión, esto significa que corresponde en exclusiva a la SGAE decidir lo que hace con el diccionario, autorizar o no su eventual digitalización, transformación o actualización y definir las posibles contrapartidas por ello. Sin embargo, se da la paradoja de que la SGAE no conserva ningún fichero con los contenidos del diccionario en formato digital, ya que desde el primer momento el trabajo editorial fue encomendado al ICMU, en un acuerdo firmado en diciembre del año 97. En aquel momento la SGAE era uno de los patronos institucionales del ICMU y siguió siéndolo hasta 2015. Pero más allá de eso, el problema principal es que la SGAE ha experimentado en la última década importantes problemas internos que pueden ustedes seguir perfectamente a través de la hemeroteca y que no viene al caso detallar aquí.
Su salida voluntaria del Consejo Rector del ICMU en el año 2015 fue una de las decisiones tomadas durante esta etapa, tras más de 2 décadas de colaboración fructífera. Lo cierto es que desde 2012 la SGAE ha tenido 6 presidentes diferentes, la mayoría de los cuales fueron destituidos por sus propios miembros. En los últimos 8 años, siendo yo director, el ICMU ha realizado diversos acercamientos a los responsables de la sociedad, buscando una fórmula para transformar el diccionario en una herramienta del siglo XXI. El primer acercamiento culminó en marzo de 2015, cuando presentamos una propuesta formal de RIL, la organización musicológica con sede en Nueva York, y que ya estaba entonces trabajando en la digitalización de MGG, que se publicó algún tiempo más tarde. La SGAE en aquel momento se interesó mucho por el proyecto, pero poco tiempo después de presentar la propuesta, el presidente de la SGAE en aquel momento dimitió y el nuevo equipo no quiso saber nada de la iniciativa. Para los que estuvimos trabajando durante meses en esta propuesta, fue como durante una escalada al Everest tuviéramos que abandonar y volver al campamento base poco antes de alcanzar la cumbre. Después de varios años de turbulencias, la situación actual de gobierno en la sociedad parece relativamente estabilizada bajo la presidencia del dramaturgo Antonio Onetti, y ya hemos iniciado contactos para explorar de nuevo la posibilidad de digitalizar el diccionario, pero es demasiado pronto para saber si tendrán algún fruto, aunque les garantizo que lo vamos a intentar. Y de hecho tengo pedido una cita con el presidente a la que me acompañará, o que yo acompañaré al coordinador de ARLAC, Juan Pablo González, para por lo menos que sepan de la inquietud que existe en la comunidad musicológica acerca de este tema. Paso ahora a los retos financieros. Existen muchos modelos posibles para digitalizar un diccionario como el nuestro, pero ninguno sale gratis. Algunos de los costes ineludibles son el desarrollo o adquisición de una plataforma y gestor de contenidos adaptado a las características de nuestro material, o el propio proceso de digitalización, que exige una supervisión editorial muy cuidadosa si queremos que el resultado sea óptimo. Pero más allá de eso, tendría poco sentido, en el siglo de la Wikipedia, conformarnos con poner a disposición de los internautas unos contenidos creados hace más de 2 décadas sin plantearnos la posibilidad de su actualización. Presumiblemente, el principal reto financiero no estaría en el proceso de digitalización del diccionario, sino más bien en su mantenimiento y su actualización, ya que exigiría disponer de un mínimo equipo musicológico y editorial que garantizara la continuidad del proyecto con unos estándares de calidad satisfactorios. Económicamente, esto tendría como consecuencia un coste recurrente de carácter indefinido que sería más o menos elevado en función de nuestra ambición. ¿Cómo se puede obtener esa financiación? Todos soñamos con que el acceso a la cultura y al conocimiento sean universales y gratuitos, pero también sabemos que eso solo se puede hacer si alguien paga la factura. La fórmula más racional sería que el acceso a la plataforma fuera por suscripción, ya que eso permitiría generar recursos para mantener la infraestructura y el equipo de manera sostenida, como ocurre con MGG o New Growth Online. Pero una consecuencia de este modelo es que el número de usuarios potenciales sería muy limitado y quizás incluso penalizaría a muchos de los países de nuestro entorno que tienen una situación económica muy precaria. En cambio, la posibilidad de ofrecer el contenido en abierto solo sería posible si se pudiera obtener financiación por otras vías, ya fuera mediante patrocinios, mediante publicidad o desarrollando fórmulas de explotación de los datos de los usuarios, como hacen los gigantes de la red. Como pueden ver, el potencial es enorme, pero probablemente exija conocimientos tecnológicos que quizás no se encuentran hoy en día en nuestra pequeña comunidad, pero tendremos que trabajar en ello. El cuarto de los retos que quería señalar es el que se refiere al contenido. Desde el punto de vista de un musicólogo, este es el reto más importante y quizás también el más interesante. Si la digitalización consistiera exclusivamente en dar acceso a los contenidos publicados en 2000, sin duda sería un paso importante, pero no necesitaríamos hacer una plataforma, bastaría con publicar los PDF o hacerlos circular por Internet y todos podríamos acceder a ellos. Lo verdaderamente revolucionario sería plantearse la actualización del diccionario, pero no una actualización puntual, sino permanente y continua. Y lo importante no sería actualizar la información con lo que ha ido ocurriendo en las últimas décadas, aunque sería necesario.
como podría ser consignar el fallecimiento de uno de los directores, el profesor López Calo, o de compositores como Luis de Pablo o Mario Lavista. Tampoco sería muy difícil preparar un artículo sobre Rosalía o cualquier artista emergente. Pero toda esa información, los datos básicos, está ya disponible en la Wikipedia y tampoco tendría sentido digitalizar el diccionario solo para eso. El verdadero reto consiste en repensar el diccionario y actualizarlo teniendo en cuenta tanto las lagunas que hemos detectado en su redacción original como el enorme avance que ha experimentado la investigación en las últimas décadas. Algunos aspectos obvios ya han sido mencionados, como por ejemplo corregir el desequilibrio de género o ampliar los contenidos relacionados con Latinoamérica, que ahora mismo no llegan al 40%. Además de esto, considero que la actualización del contenido debería abordar una dimensión más compleja desde el punto de vista conceptual. La creación de un verdadero diccionario enciclopédico de términos musicales, que abarque no solo los elementos básicos de teoría musical, como puede ser nota, tono, melodía o acorde, sino también los más complejos como género, estilo, agógica o tema. Porque lo cierto es que a día de hoy se da la paradoja de que, pasamos a otra slide, que en algunos aspectos el diccionario de la lengua española contiene más información técnica sobre términos musicales que una obra monumental y especializada como el Diccionario de la Música Española y Hispanoamericana, como ahí pueden ver en esas dos imágenes en relación con la palabra tono. A pesar de esfuerzos notables como el Diccionario de la Música de Alberto González Lapuente o la traducción del Diccionario Harvard de Música realizada por Luis Gago, la reflexión sobre el lenguaje de nuestra disciplina es una de las grandes carencias de la musicología en lengua castellana. Y voy a repetir esta frase porque me parece fundamental. La reflexión sobre el lenguaje de nuestra disciplina es una de las grandes carencias de la musicología en lengua castellana. Y por lo tanto, uno de los retos principales que tendrá que abordar en el futuro nuestra comunidad, independientemente de que se lleve a cabo la digitalización del diccionario o no. Y dice Pablo Sotullo que no solo en castellano, evidentemente. Otra de las cuestiones que tenemos que valorar en relación con el contenido es quiénes serían los usuarios de esta nueva plataforma. Los modelos actualmente disponibles en el ámbito académico, como son MGG o New Grove, están claramente orientados a una comunidad científica muy especializada y restringida. Pero esa no es necesariamente la única fórmula, ni tampoco está claro que sea la mejor. No deberíamos descartar la posibilidad de que un futuro diccionario online fuera potencialmente accesible a un público más amplio, como ocurre con el Diccionario Biográfico Español. De esta manera conseguiríamos que nuestras investigaciones tuvieran un impacto social mucho mayor. Pero también implicaría un cambio de paradigma, ya que las preguntas que se hace un amante de la música son muy diferentes de las que se hace un especialista. De hecho, cuando alguna vez he presentado esto a colegas, lo primero que van a buscar, por ejemplo, es definición de pentagrama o el concierto de Aranjuez, o sea, obras concretas. O sea, un amante de la música no piensa como pensamos los musicólogos. Y el último punto son los retos humanos. Ningún proyecto de esta envergadura se puede llevar adelante sin contar con un equipo humano solvente. Como hemos visto, el proyecto original implicó la creación de una red de colaboradores coordinados por 23 directores nacionales. La eficiencia de este modelo fue irregular, dependiendo de los criterios aplicados por cada uno de los directores en el territorio que representaban. Pero no hay duda que resultó ser una fórmula eficaz en la mayor parte de los casos, sobre todo porque la fase inicial se desarrolló en una época en que Internet no era una realidad cotidiana para la mayoría de nosotros. En el siglo XXI la realidad de las comunicaciones es muy diferente y a priori no parece necesario y quizás tampoco conveniente recrear una estructura basada en delimitaciones nacionales para estudiar una realidad que en muchos casos no conoce fronteras, como es la música. Pero sobre todo porque el reto en la siguiente fase tendrá más que ver con el ámbito conceptual que con el geográfico. Será más importante contar con especialistas en organología, en teoría, en músicas urbanas, que con expertos en música española, argentina o salvadoreña. En cualquier caso, resulta prematuro aventurar cómo habría de ser el equipo capaz de llevar adelante la digitalización del diccionario de la música española e hispanoamericana, ya que depende enteramente de las decisiones que se tomen en la dimensión legal, financiera, tecnológica o de contenido. Lo que está claro es que la única manera de conseguir un resultado satisfactorio a largo plazo será mediante la colaboración del mayor número de investigadores posibles.
y un punto de partida es la organización que de hecho ha puesto en marcha este congreso y que ha creado por primera vez una estructura formal que aglutina y sirve para conectar a los musicólogos interesados en las músicas del mundo ibérico y caribeño en toda su amplitud. Obviamente me refiero a ARLAC y a sus impulsores, a quienes doy las gracias sinceramente por darme esta oportunidad para compartir con ustedes mis reflexiones. Muchas gracias. Bravo. Muchas gracias, Álvaro, que junto con la intervención de Malena constituyen las dos charlas inaugurales, digamos, del 5º Congreso ARLAC IMS. Muchas gracias. Thank you very much, Kate, to be here with us. We know you understand Spanish, so it's okay, we hope. Tenemos 30 minutos de descanso. Se sugiere levantarse de la silla, no quedarse viendo los mails y mover un poco el esqueleto, porque después